Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un concepto bastante particular, quizá un poco sorprendente a primera vista. El deber de sentarse. Viene de un texto sobre vida matrimonial. Sí, nuestra fuente es un artículo de la colección El Anillo de Oro, una publicación bastante conocida, dirigida por el padre Henry Caffarel, específicamente del libro Matrimonio, Nuevas Perspectivas. Así que bueno, es un material con cierta enjundia, ¿no? Espiritual, psicológica. Y la misión de hoy, pues, es desentrañar qué significa realmente este deber de sentarse. Porque, ojo, el texto insiste mucho en que no es una simple pausa para charlar. Va mucho más allá. Lo conecta con la esencia misma del matrimonio. Totalmente. Lo presenta casi como una disciplina, ¿sabes? Una herramienta, diría yo, fundamental para construir la unidad de la pareja, para que ese proyecto común, tanto humano como, sobrenatural, como dice el texto, llegue a buen puerto. No es algo opcional, según esta visión. Claro. Si se queda en una conversación más del montón, pues, pierde su fuerza. Vamos a ver por qué le dan tanta importancia. De acuerdo. Y el texto, fíjate, es muy consciente de que la idea genera resistencias, así que empieza justo por ahí, por las objeciones y dificultades. La primera que toca es algo que seguro muchos pensamos al oírlo: programar la intimidad. ¿Dónde queda la espontaneidad? ¿No debería surgir natural? Es la reacción típica, ¿verdad? Y el texto se la toma en serio, ¿eh? Primero, da un argumento práctico. Dice que esas ocasiones naturales son raras, que hay que casi cazarlas, porque la vida diaria te come. Pero lo más interesante, creo yo, es cómo cuestiona nuestra idea misma de espontaneidad. ¿Cómo que la cuestiona? ¿A qué te refieres? A ver, distingue como dos tipos. Una espontaneidad que llama primaria, casi infantil, ¿no? De soltar lo primero que se te ocurre, que puede estar bien, pero quizá no basta para construir algo sólido. Ajá. Y propone otra. Una espontaneidad de cultivo. Esa es una de las ideas potentes del texto, me parece. ¿Espontaneidad de cultivo? Suena casi contradictorio. ¿Cómo cultivas algo espontáneo? Bueno, es la idea de que la soltura, la naturalidad, a veces se consigue con disciplina, con esfuerzo. Pone el ejemplo del atleta, ¿no? Que entrena y entrena hasta que el movimiento le sale fluido, natural. O la persona que reza mucho y la oración le brota fácil. Entiendo. Pues en la pareja, esa capacidad de expresar lo profundo del corazón de forma auténtica y que construya, también se educa, se entrena. Por eso dice que este ejercicio regular, lejos de matar la espontaneidad de verdad, la refina. Es como pasar de una espontaneidad, digamos, salvaje, a una más consciente, más madura. Una idea. Sí, un poco contraintuitiva, ¿no? Definitivamente. Te obliga a pensar qué es lo natural en una relación. Bueno, y otra objeción fuerte que el texto no esquiva: el miedo al conflicto. O sea, y si, al sincerarnos mucho, pues resulta que hay desacuerdos gordos. Si abrir esa puerta empeora las cosas, ¿no es mejor, a veces, no menearlo? El texto lo reconoce, sí. Habla de un camino con curvas difíciles, pasos deslizantes. Lo dice así, y por eso mismo subraya que hace falta prudencia. Mucha. Prudencia. Advierte contra usar este momento para pasar cuentas o dejarse llevar por el rencor. Hasta menciona una película, El Minuto de la Verdad, como ejemplo de cómo una sinceridad sin amor, brutal, puede ser, pues, destructiva. Hay que tener tacto, claro, pensar en cómo está el otro. Pero, y aquí viene el matiz importante, prudencia y tacto no significan callar o evitar los temas difíciles. Ah, claro. Significa que la sinceridad tiene que estar, digamos, al servicio del amor. Y es más, el texto critica muy duro la idea de una unidad basada en que uno se anule. Dice que sería como remolcar un muerto. Imagínate. Al contrario, anima a tener la valentía de mirar las diferencias de sexo, de carácter, de opinión, como algo esencial para crecer juntos. Entonces, el argumento es que huir de esas diferencias por miedo al conflicto, en realidad debilita la unión en vez de protegerla. Exacto. Esa es la tesis fuerte. Afirma que meter la cabeza bajo el ala como el avestruz empobrece la relación. Cita un testimonio que es fuerte. Dice:
Dos esposos que limitan voluntariamente su campo de investigación tienen una unión más pobre que aquellos que sondean los abismos que les separan con un espíritu de confianza y de esperanza cristiana. O sea, la valentía para explorar esas zonas complejas, es clave para una unión rica. Entendido. Y luego el texto va todavía más adentro, a una dificultad más interna. El miedo a saber. ¿Qué quiere decir con eso? Sí. Sugiere que este miedo está como debajo de muchas otras objeciones y que funciona a varios niveles. Primero dice, el miedo a descubrir quién soy yo de verdad, debajo de los roles, de las máscaras que usamos todos los días. Este ejercicio de sentarse te obliga a una cierta desnudez, ¿no? Frente al testigo más íntimo, que es tu cónyuge, y enfrentarte a quién soy o en qué me he convertido, pues puede ser incómodo. Sí, claro. Segundo, está el miedo a descubrir quién es realmente el otro. A lo mejor nos hemos hecho una imagen cómoda, idealizada, y descubrir sus necesidades de verdad, sus luchas, sus sueños, que a lo mejor no coinciden con los nuestros, o nos desafían, pues puede dar ansiedad. El primer impulso es proteger nuestra tranquilidad. Mejor no saber. Y tercero, el texto apunta a un miedo aún más hondo, el miedo a Dios. Porque este encuentro, según esta visión, no es solo de dos, ocurre en su presencia. Vaya. Y Dios, dice el texto citando a otro autor, Jacques Rivière, no siempre es tranquilizador. Puede ser exigente, puede pedir más amor, más entrega, puede sacarnos de nuestra comodidad. Preguntar juntos, ¿qué esperas de nosotros, Señor?, nos expone a respuestas que, pueden implicar salir de la zona de confort. Hay un temor a lo que el texto llama la tentación de la santidad, con todo lo que eso supone de renuncia, de esfuerzo. Vaya, es una perspectiva, sí que no se oye todos los días así de directa. Pero bueno, a pesar de señalar todos estos miedos, todas estas dificultades, el texto defiende con mucha pasión el valor de esta práctica. Entremos entonces a la I, filosofía y mística del deber de sentarse. ¿Cuál es el propósito fundamental que le ve? A ver, ¿qué lo define como una mirada clara sobre toda la vida de la pareja? Y el objetivo es explícito, ayudarse mutuamente a crecer en perfección. Y desglosa toda la vida en tres áreas grandes. La vida personal de cada uno, cómo está cada uno, sus cosas, sus luchas, sus avances. La vida compartida como pareja, lo afectivo, lo sexual, lo intelectual, lo espiritual, el estilo de vida. Y la vida familiar, sobre todo la educación de los hijos si los hay. Pero, ¿qué lo hace distinto de las conversaciones normales sobre esto? Uno habla de los hijos o del trabajo casi todos los días, ¿no? La diferencia clave, según el texto, está en la intencionalidad y la profundidad. No es la charla improvisada a merced de los incidentes del día, que a menudo está teñida por cómo te sientes en ese momento. Es un examen pensado, sereno, hecho con perspectiva. Y fundamentalmente, lo que decíamos antes, se invita explícitamente a un tercer interlocutor, Dios. Claro. Requiere crear un espacio de calma, de oración, un entreacto, dice, en la rutina. Es como encender una luz potente sobre toda la casa, en su dimensión humana y también, sobrenatural. Suena bien, pero ¿cómo funciona la práctica? El texto habla de una pequeña filosofía de este diálogo. ¿Cuál es la dinámica que propone? Lo interesante es cómo describe el efecto de sentarse y mirarse. Atentamente. Dice que esta situación como que provoca que salga a la luz lo que normalmente está en la penumbra, de adentro. Pensamientos, sentimientos, cosas que quieres pero no sabes bien qué son. Y aquí hay otra frase que me parece clave. Decirse equivale a conocerse y a darse a la vez. Decirse equivale a conocerse y a darse a la vez. Es una idea fuerte esa. Implica que el mismo acto de hablarlo ya es entrega y autoconocimiento. Exacto. Es un conocerse ante el otro y para el otro. Te obliga a formular, a poner en palabras lo que llevas dentro. Lo bueno y lo menos bueno. El texto lo ve como una escuela de personalidad. Un lugar donde aprendes a ser más tú mismo, más auténtica. Ajá. Y, al mismo tiempo, claro, es una herramienta para conocer de verdad al otro. Más allá de la rutina que a veces nos da una falsa sensación de que ya lo sabemos todo. Afirma que cada persona es un misterio que nunca terminas de conocer.
Y este esfuerzo por conocer, incluso las diferencias, es lo que, según el texto, hace más profunda la comunión. El objetivo es una unión basada en la luz, en la verdad, en la pureza. Lo conecta con el Evangelio, con ser hijos de la luz. Y luego está la parte de la pequeña teología y mística. Esto suena a una dimensión mucho más trascendente, ¿verdad? ¿Cómo entra Dios en este diálogo de pareja? Aquí el texto subraya que este deber de sentarse no es solo cosa nuestra, un esfuerzo humano. Dice que es principal y primeramente obra de Dios. Lo describe como un tiempo especialmente impregnado de la sacramentalidad del matrimonio. O sea, Que lo ve como una forma concreta de activar, de hacer consciente y que funcione la gracia que se recibe en el sacramento del matrimonio. No es solo recordar la boda, sino como reactivar su fuerza espiritual aquí y ahora, en el día a día. Y la parte mística se refiere a la posibilidad real, dice el texto, de experimentar la presencia de Dios en ese momento. No como algo sensiblero garantizado, sino como un regalo, una gracia de conciencia. Lo describe como una especie de como un baño de luz que puede purificar el amor, dar claridad, ayudar a ver las cosas. Algo parecido a momentos intensos de oración personal, pero vivido de a dos. Es sentir que la caridad divina, el amor de Dios, fluye entre los dos, haciendo realidad eso que dijo Cristo de que estaría presente donde dos se reúnen en su nombre. entiendo que para aspirar a algo así, pues se necesitan ciertas disposiciones internas, ciertas virtudes, ¿no? Desde luego, el texto es muy claro en eso. Habla de dejar atrás el falso pudor, el orgullo, la impulsividad, el mirarse el ombligo, digamos. Requiere sinceridad radical, contigo misma y con el otro. Humildad para reconocer fallos, para escuchar al otro, coraje para mirar las verdades difíciles y para seguir haciéndolo. Y en resumen, lo que llama jugar limpio. Suena bastante exigente, la verdad. ¿Es realista pensar que todas las parejas pueden llegar a esto? Es exigente, sí. Pero el texto da una nota de esperanza. Dice que la misma práctica ayuda a desarrollar esas virtudes. No es que tengas que ser perfecta para empezar. Ah, bueno. Más bien, es en el intento, apoyándose el uno al otro y, sobre todo, pidiendo la ayuda de Dios en la oración, que esas cualidades pueden ir creciendo. La dificultad del principio no debería paralizar, porque el proceso mismo te va formando. Bien, eso nos lleva a la parte más concreta, la 3, consejos prácticos. El texto avisa que no son reglas fijas, sino sugerencias para que cada pareja encuentre su modo. ¿Qué propone sobre la frecuencia, el cómo hacerlo? Sugiere, más o menos una vez al mes. Le parece un ritmo razonable. Permite crear el hábito sin agobiar y evita que pase demasiado tiempo entre una vez y otra. Menos de un mes, dice, podría ser difícil de organizar y más, pues se puede olvidar. El día concreto da igual, un día fijo, una especial para ellos, pero lo importante es que sea un tiempo protegido. Protegido. Sin interrupciones previsibles, teléfono apagado, sin visitas, quizás cuando los niños duermen. Y con tiempo suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Menciona explícitamente bastante más de 5 minutos. Sugiere al menos 1 hora e incluso dice ocupar todo el tiempo preciso. Es mejor, dice, tratar un solo tema a fondo que muchos por encima. Y recalca la importancia de sentarse, de crear un marco, no hacerlo de pasada o mientras haces otra cosa. También le da importancia a crear un ambiente bueno, una ambientación, dice. Quizás silencio, música suave, leer algo inspirador, que ayude a marcar el cambio desde el ajetreo del día. Y sobre todo insiste en lo que llama un baño de oración. Ajá. Esto puede ser al principio, al final o en medio. Lo considera el alma del ejercicio. El momento de invitar a Dios conscientemente. La forma es libre, espontánea, en silencio, leer algo de la Biblia, pero subraya que es esencial jugar limpio también con Dios, o sea, hacerlo de verdad. Entendido el marco. ¿Y sobre qué hablar? ¿Qué tema sugiere? ¿Propone como un orden del día flexible? Sí, como una guía para no irse por las ramas. Los puntos que sugieren que cada pareja puede adaptar son: primero, tú y yo. Revisar la vida personal de cada uno, cómo se siente, qué le preocupa, sus proyectos. Pero ojo, sin meterse en la conciencia del otro. Y la vida de pareja, la relación afectiva, la intimidad física, intelectual, espiritual. Aquí advierte,
Delicadeza, pero sinceridad. Ni pasarse de bueno ni ser agresivo. Luego, nosotros y los hijos. Analizar cómo están ellos, qué necesitan, los métodos educativos que usan. Pide mirar tanto desde el punto de vista de los hijos como evaluarse uno mismo como padre o madre, si somos coherentes, justos, si tenemos prejuicios. Después, nosotros y los otros. Revisar las relaciones con el entorno, la familia de origen, los amigos, el trabajo, los compromisos sociales o de la iglesia. Se trata de buscar un equilibrio, ver si algo está descuidado o si otra cosa nos come demasiado tiempo. Y finalmente, nosotros y Dios. Este punto lo pone como el eje central. Implica revisar la vida de fe, personal y compartida, la oración, los sacramentos, la lectura espiritual, etc. Aparte de estos temas fijos, digamos, sugiere que se pueden añadir otros según haga falta. Planificar las vacaciones, trabajar una virtud concreta, preparar la Navidad o la Pascua. La idea de fondo es que esta revisión periódica ayude a construir, poco a poco, una regla de vida para la casa, como un proyecto común que dé rumbo sin ser algo rígido. Muy interesante cómo abarca todo, ¿eh? El texto también se pregunta al final cómo adaptar esto a las distintas etapas de la vida de pareja y si se podría incluir a los hijos. Así es. Reconoce que los retos no son los mismos si estás recién casada, que si tienes niños pequeños, cambia todo. O en la mediana edad, que a veces cuesta más ser lúcido o delicado, o cuando los hijos se van, el famoso nido vacío. La práctica tiene que ser flexible, tiene que evolucionar con la vida. Y lanza la pregunta, la deja abierta, sobre si sería posible adaptar algo parecido para hablar con los hijos, según su edad. Es como una invitación a la creatividad de cada familia. Entonces, para ir cerrando, este deber de sentarse, tal como lo presenta este texto del Anillo de Oro, es una propuesta, exigente, no hay que negarlo. Está llena de posibles dificultades externas e internas, pero se presenta como una herramienta súper potente para la transformación personal y de la pareja. Exactamente. Es una práctica que va a la raíz, a la verdad personal, a la calidad del amor de pareja y a cómo se vive la fe en el matrimonio. No se presenta como una técnica de comunicación más, sino como un espacio casi sagrado, diría yo, para la verdad, para el crecimiento mutuo completo y, de forma central, para que actúe la gracia del sacramento. Y un último punto que el texto recalca mucho. Su valor está también en que no te da una fórmula mágica, sino que exige iniciativa, adaptación continua y, al final, una creación constante del amor por parte de los dos. Y como reflexión final, quizás retomando esa pregunta que el texto deja ahí flotando sobre los hijos, más allá del contexto específico de la pareja que trata el artículo, ¿de qué otras formas este principio de comunicación intencional, profunda, regular, ese sentarse a hablar en serio, podría aplicarse para fortalecer otros vínculos importantes? Quizás en la familia más amplia o incluso en otros ámbitos de nuestra vida, adaptándolo, claro, a cada situación. Queda ahí la pregunta, para seguirle dando vueltas.